daros las gracias de estar aquí una mañana de sábado en la Filmoteca, en el último día oficial del festival, aunque he de decir, y eso quiero explicarlo bien, que normalmente clausuramos siempre los sábados. Este año por circunstancias ha sido ayer viernes, y esto que va a ocurrir ahora sería normalmente el viernes. ¿Por qué nombro esto? Porque para el Festival de Cine de Zaragoza es una gran satisfacción volver a recuperar dos elementos para nosotros fundamentales. Antes de la dichosa pandemia, vamos a hablarlo con claridad, nosotros teníamos una colaboración con CIMA, donde hacíamos una jornada CIMA, precisamente el día antes de la clausura. Para el Festival de Zaragoza era importante ese elemento, incluso había un premio CIMA. Bueno, por circunstancias se paralizó después, pero también volvemos a reencontrar a un viejo amigo, o amiga en este caso, que es el Instituto Francés. Hace unos años también colaboramos con el Instituto Francés, un par de años, y este año volvemos a colaborar, a que el Instituto Francés esté colaborando con el festival. ¿Por qué esta jornada? Esto que vamos a tener ahora aquí, que por cierto os voy a decir que se va a grabar entera y que luego se podrá disfrutar para los que habéis estado y para la gente que no ha podido venir, por nuestro canal y por el canal del Instituto Francés, etc. Bueno, pues que sepáis que para nosotros en esta 28 edición volver a recuperar de esta forma, en este formato, gracias a la intervención de Keka, que no solo ha intervenido también en buscar las que van a participar en la mesa, sino esa colaboración del Instituto Francés, y no me voy a olvidar de alguien muy importante, un patrocinador, que gracias a él, a este patrocinador, que es el Instituto de la Mujer, el Instituto Aragonés de la Mujer, pues viene como nuevo patrocinador al festival. Y os recuerdo, solo termino con esto, Casablanca, cuando Bogart decía: espero que esto sea el comienzo de una bonita amistad. Ahora doy paso a la directora del Instituto Francés para que os dé la bienvenida también, y luego ya disfrutaréis poco a poco y a la persona del Instituto de la Mujer. Y ya Keka ya llevará la mesa, por favor. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Archie. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, es un honor para nosotros poder retomar esa colaboración de esta manera. Como lo comentó Archie, hace unos años, ¿no?, ya teníamos algún vínculo con el festival, y a través de Keka este año retomamos un vínculo que esperemos que se pueda prolongar en el futuro. La mesa redonda de hoy, Caminos Recorridos y Leyes de Cine para la Igualdad, se enmarca en un proyecto nacional del Instituto Francés de España que se llama Mujeres en el Foco. Como bien lo indica el nombre, ese proyecto tiene como vocación visibilizar a las mujeres en distintos ámbitos culturales y artísticos. El año pasado fue la primera edición, que la verdad fue un éxito a través de las distintas antenas en el país, y fue en torno al lugar de las mujeres en la industria musical. Entonces, tras el éxito de esta primera edición, el Instituto Francés de España, con el apoyo financiero del Instituto Francés de París, retomó la iniciativa para un segundo año consecutivo, este año dedicado al mundo del cine y al entorno audiovisual. Hubo unos encuentros similares a los de hoy ya en Sevilla y en Bilbao, y hoy en Zaragoza es el último encuentro de esta edición de Mujeres en el Foco. El encuentro de hoy tiene como objetivo plantear reflexiones en torno a las medidas que se implementan y se han implementado en ambos lados de la frontera, tanto en Francia como en España, para tratar de resolver la cuestión de las desigualdades que pueden sufrir las mujeres en el mundo del cine. Y bueno, luego Keka os dará un poquito más de detalles sobre cómo va a dirigir esta mesa redonda.
quisiera yo terminar agradeciendo a todos nuestros colaboradores y patrocinadores. Por supuesto, muchas gracias a Archi y a Keka por aceptar esta propuesta e incluirla dentro del festival. Agradezco también, como lo mencioné anteriormente, al Instituto Francés de París y al Instituto Aragonés de la Mujer por el apoyo financiero sin el cual no sería posible este evento. Por supuesto, agradecer también a todo el equipo de la Filmoteca que nos permite hacer este encuentro en este maravilloso espacio, y agradecer también a nuestras tres magníficas invitadas, que ahora os presentará un poco más en detalle cada una de ellas. Fanny de Cazimequer, que nos viene de Francia. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir accepté notre invitation. Marta Cabrera y Sara Manzanet. Muchísimas gracias a las tres, espero que disfruten mucho del encuentro. Y cedo la palabra a Keka López, coordinadora del festival y también moderadora de esta mesa redonda. Merci beaucoup. Ahora me entiendo, más rápido por aquí. Yo no me voy a extender mucho más, entonces es un poco como subimos, ¿no? Y os vamos un poco a hablar de cómo se plantea este debate en torno a sí, perdón, eso. Hola, ¿ahora sí? Vale. La propuesta que hemos hecho con nuestras tres conferenciantes es un poco como hablar de las dos diferentes asociaciones que vienen, que es CIMA y luego Collective 50-50, y un poco como que nos hablen de sus orígenes y de las actividades que realizan. Y luego también sería un poco como hablar dentro de ese origen, o sea, de cosas y de medidas prácticas que están funcionando a día de hoy, pues en diferentes partes, a nivel como de subvenciones o a nivel como de laboratorios, ¿no? Como medidas prácticas que realmente sí que están haciendo como cambios que se noten en la industria de una manera así como sensible. Y luego tendríamos como un último bloque que sería un poco como intentar como hablar de qué camino un poco como que nos queda por delante como para recorrer, cuáles serían como un poco como de deseos. Y bueno, yo simplemente como volviendo a la idea que lanzó el Instituto Francés, ¿no? Era un poco como partir de la idea de este cine o momento post-Me Too en el que vivimos, que un poco como por recordar, es como que en el 2017 pues en internet se empiezan a lanzar un montón como de manifiestos de mujeres de la industria del cine que empiezan a denunciar lo que habían sido comportamientos abusivos en la industria, y eso ha generado como todo un cambio de paradigma en estos años, ¿no? Aparece como CIMA, tenemos aquí un poco como esta fotografía aquí detrás que es la de Cannes, que en un momento dado las realizadoras y actrices y un montón de gente, de mujeres, se posicionan, ¿no? Y es un poco peculiar porque venimos como de este post-Me Too a un casi como se acabó, ¿no? Que tuvimos hace 4 días y que pasa un poco de esa figura, un poco de la denuncia a una cuestión ya como súper contundente de cómo de un momento dado unas jugadoras de fútbol plantan cara a una situación, ¿no? Y le dan la vuelta, y esto otra vez vuelve a abrir el melón que se abrió en el 2017 con el Me Too y que ha traído como un montón de cosas. O sea, yo creo como que esto está como presente en todo lo que hablamos de alguna manera, y luego también cómo ha cambiado el cine en estos últimos años, ¿no? O sea, la etiqueta esta de el cine pues Me Too, ¿no? O sea, la Barbie, la película, un taquillazo, ¿no? Una historia completamente que se le ha dado la vuelta con unos toques feministas súper altos. Es una película que si la pensáramos quizás hace 15 años nadie se lo hubiera podido imaginar, ¿no? Sería un poco como ciencia ficción. Entonces, un poco como, bueno, yo creo que es un poco como el contexto del que venimos. Y bueno, simplemente eso, que si queréis empezar un poco como cederos la palabra, hablar de las asociaciones. Sara Manzanet es la delegada de Valencia, de CIMA, Fanny de Cazimequer, Francia, Collective, y Marta Cabrera es también miembro de CIMA, socia, y ella también es como productora y realizadora afincada en Aragón. Entonces, un poco como que esta sería un poco como la composición de la mesa y ver un poco cómo se habla desde los diferentes sitios. Entonces,
no habíamos pactado orden, la verdad. Ha sido todo como muy fluido, pero bien. Entonces... Ahora, genial. Es que intento no tocar micros porque por si acaso me los cargo. Bueno, pues muchas gracias, Keika. Gracias a Archi, gracias al festival por invitarnos y organizar esta mesa, que sé que ha sido difícil de poder hacer y aún lo apreciamos más. Bueno, tengo que decir que mi madre es aragonesa y me encanta estar aquí hoy, me acompañan mis tíos también que han venido a acompañarme y bueno, pues me siento también muy en casa. Bueno, como decías, yo soy la delegada de CIMA en la Comunidad Valenciana. CIMA es una asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales que nació en 2006, creada pues, por un grupo de cineastas, entre las que estaba pues, Iciar Bollaín, por ejemplo, que se dieron cuenta que empezaban a juntarse a hablar de sus problemas a la hora de hacer rodajes, a la hora de intentar acceder a producciones, a la hora de poder contar sus historias, y se dieron cuenta que todas tenían los mismos problemas. Y lo que fue una cosa de nos juntamos para quejarnos entre nosotras, decidió hacerse una asociación que ha crecido en estos 18 años que lleva la historia y que ahora mismo somos 1.200 socias en toda España y cada vez somos más y trabajamos muy directamente y de la mano con los gobiernos. O sea, no se puede trabajar de otra manera si quieres cambiar las leyes. Si queréis, por hacer un resumen así muy general, porque tampoco... desde la Junta Directiva de CIMA tenemos diferentes líneas de actuación, pero bueno, fundamentalmente en 2017, que también es un año que marca un antes y un después en muchas cosas, es la primera vez que el ICA, es el Instituto de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura de España, que es quien gestiona todas las subvenciones económicas para las producciones cinematográficas en España, fue el que empezó a aplicar medidas positivas de acceso a obras hechas por mujeres. Con su primer director y en 2018, con la llegada de Beatriz Navas, la siguiente directora del ICA, fue la que aceleró mucho más este trabajo. No por casualidad, sino porque CIMA estaba detrás. Desde el año 2015, CIMA empezó a hacer los informes anuales sobre el estado de la mujer en el largometraje español. Y es la única manera de que un político te haga caso. O sea, ir con números. Y hay que hacer informes, y hay que hacer estudios, que son cifras, que son reales, y que es la única manera que vamos a un político y decimos, mire, porque ya puedo preguntar, o sea, seguramente la sensación que tenemos todas y todos aquí es que las mujeres hacen cine como cualquier persona más, ¿no? Seguramente tenemos esa sensación. Pero os pregunto a una directora de cine español, así de golpe, ¿qué nombres os puede ocurrir? Lo podéis decir si queréis, vamos de aquí, queréis. Iciar Bollaín, Isabel Aristet, Pablo Ortiz. Carlota Pereda. Muy bien. Pues los últimos 20 años todas las respuestas siempre han sido Isabel Coiz y Iciar Bollaín. Y alguna más, que bueno, como aquí sois cinéfilos, conocéis alguna más, pero es cierto que, aunque la sensación real es que las mujeres hacen cine, el conocimiento de esas mujeres es muy limitado por parte del público general y luego las cifras son las que son. Entonces, nosotros trabajamos por cambios legislativos desde 2015 en la representación igualitaria en la industria de la mujer, el acceso en igualdad de condiciones a puestos de responsabilidad en el área creativa, en el área artística, en el área técnica. Y la igualdad de género al final es algo fundamental para que seamos una sociedad democrática, avanzada, porque estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de acceso a dinero público, no estamos hablando de ninguna fantasía. Entonces, tenemos que incluir todas las miradas, es decir, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién está contando la historia? ¿Qué mirada se está haciendo sobre la historia? Todas y todos tenemos derecho a acceder a él. Entonces, de esa manera, desde CIMA hemos ido rompiendo esas barreras y ahora poco a poco estamos mejorando las cifras, pero aún así nos superan el 36% de presencia femenina en obras.
No sé si queréis que yo te doy la palabra, yo sigo echando un rollo que os dejo aquí en seco, así que... Pero bueno, como resumen, lo importante es que nos asociemos. Yo hace 3 días estaba en Lisboa, que se presentó el primer informe hecho por la Asociación de Mujeres Cineastas de Portugal, que la asociación nació hace 1 año y medio, y no tenían ningún informe hecho y no hay ningún tipo de acción positiva en el gobierno de Portugal dirigida a la igualdad de género en el audiovisual. Y con este informe que presentaron hace 2 días esperemos que puedan conseguirlo, porque al final es una cuestión de que el asociacionismo es el que tiene que hacer cambiar la ley. Es súper importante. Gracias, César. Para hablar un poco del lado francés y del contexto de creación del colectivo 50-50, el colectivo 50-50 se creó en 2018, también después de todo el contexto del movimiento MeToo y del caso Weinstein, pero en Francia no hubo, como decías, un cambio de paradigma, no pasaba casi nada, no hizo una revolución un poco como hubo en Estados Unidos. No se liberó tampoco los testimonios y las denunciaciones, entonces se juntaron cineastas, productoras, distribuidoras para decir qué hacemos. Es un momento súper importante en la historia del feminismo, en la cultura, en el cine, y hay que aprovechar de este momento para tomar la foto también, es que era muy importante para hablar y para hacer que este tema fuera escuchado. Entonces se juntaron y crearon el colectivo 50-50. Ya había una asociación también de mujeres, pero le cambiaron de nombre e hicieron algo importante que puede parecer un poco simbólico, pero que era la subida de los escalones de Cannes en 2018, que yo varias fotos y esta forma parte de esas fotos para denunciar exactamente lo que dices, es con cifras qué está pasando en el cine de hoy. Y entonces se dan cuenta que empieza con las violencias, con lo de MeToo, pero también eso quiere decir que hay una desigualdad también en cómo formamos parte de la industria. Si las mujeres son 15%, ¿cómo van a tener la voz para denunciar lo que está pasando al nivel de las violencias? Entonces todo está relacionado. La lucha en contra de las violencias, la paridad, la igualdad, los salarios, y la idea era trabajar todo esto en un movimiento. Entonces, para que tengamos, que nos escuchan en la industria, empezamos por hacer este gran momento mediático que fue la subida de los escalones de Cannes de 82 mujeres que representaban las solas 82 mujeres seleccionadas en competencia en Cannes desde la creación en 1945, en diferencia de los 1.700 hombres seleccionados en el festival. Entonces solo era para decir, somos más o menos, creo que es como 5%. Hoy hicimos de nuevo el cálculo y las mujeres representan 5% de las mujeres seleccionadas en competencia en Cannes desde el inicio del festival. Entonces con una cifra así no se puede decir, pero se mejoran las cosas, ya va mejorando, no hay que enojarse. Entonces era para decir, hay que enojarnos y nos vamos a enojar todas juntas. Ahí hay talentos de varios continentes para decir, hay varios momentos en la industria que están súper mal a nivel de la paridad, la producción, pero también los festivales, la explotación cinematográfica, la distribución. Lo único que está bien son las escuelas. Si analizamos las escuelas, ahora hay 50-50 en las escuelas. No sé, yo me imagino que es lo mismo en España, pero en las clases de dirección hay la mayoría del tiempo más mujeres que hombres, 52-55% de mujeres. ¿Y qué les pasa después? Desaparecen. Entonces también hicimos lo mismo, que era crear estudios, muchos estudios para que ya no sea subjetivo, que sea dar algo objetivo, de decir qué está pasando a esas mujeres que están en la escuela, por qué desaparecen después, y analizar las diferencias de carrera, las diferencias de presupuesto también, que es súper importante, y analizar también, y eso fue en un segundo tiempo, qué podemos hacer para
también actuar directo en la cuestión de las violencias, porque también forma parte de una razón por la cual las mujeres también se van a desviar de su carrera. Y entonces, bueno, para plantear un poco el contexto es esto, y la primera medida fue una medida de subvención también, que no existía antes de 2018, que era dar 15% de presupuesto más a un equipo que tenga paridad al nivel de los jefes de puesto, de sonido, imagen, producción, dirección, guión, etc. Hay una manera de calcular esto para largometrajes de ficción, de documentales y de cine animado, y esto fue la medida más importante. Y luego tuvimos que crear herramientas porque todos nos decían, pero yo no conozco ingeniera de sonido, mujer, no existen, y tuvimos que decirle que sí existían y crear directorios y esto para apoyar y hacer que sirve, y hoy sabemos que esta primera medida sirve y hay que todavía trabajar más. Bueno, pues yo, aunque soy gallega, llevo casi 14 años desarrollando mi trabajo aquí en Aragón, como productora y ahora también como realizadora, y un poco yo quiero dar mi visión de cómo es la situación en la comunidad, porque aunque sí es cierto que contamos con apoyo de las instituciones públicas, también de la televisión privada, me ha costado encontrar las líneas en los criterios de valoración en las que se haga referencia a la igualdad de género. Creo que sí, ya levantar un proyecto es de por sí complicado, cuando eres mujer lo es mucho más. Levantar nuestros proyectos, contar nuestras historias, y en Aragón desde luego queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Lo mismo en los festivales, salvo el Festival de Cine hecho por mujeres, el resto de festivales no tiene una ley de criterio de valoración específica en la que se apoyen los trabajos dirigidos, producidos o con guionistas mujeres. Entonces hay una desigualdad bastante significativa. También me gustaría, desde el punto de vista de productora y de realizadora, que hablásemos de la importancia también de la representatividad de la mujer a la hora de contar las historias, ¿no? Que es lo que un poco comentábamos antes de empezar esta mesa, que es que creo que es importante también que las historias protagonizadas por mujeres, contadas por mujeres, narradas por mujeres, tengan visibilidad, porque el cine tiene un componente social súper importante. Por el tema de los referentes también, es lo que decías tú, hay muchos estudiantes, pero que luego los referentes que tienen suelen ser masculinos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ahondar un poco por ahí. Y como pregunta así, ¿no? O sea, parece como que el tema de... O sea, actualmente como que vivimos un momento muy positivo del cine como español, ¿no? Un montón de películas han ido a festivales, ¿no? Y muchas de ellas de realizadoras mujeres. Y parece como que ahí claramente ha habido la cuestión de el dinero, dónde se pone, dónde se financia, y un sistema de puntos que se ha implementado en el ICA. O sea, ¿cómo lo veis vosotras eso desde vuestras diferentes perspectivas o experiencias? O sea, ¿lo veis como una apuesta que tienen que ir hacia allí el camino? ¿Es algo como para seguir trabajando en ello? Sí, claro, a ver, todas las películas llevan puntos, quiero decir, cuando hablamos de puntos, para que no nos confundamos, nos decimos que es que las películas de mujeres tienen puntos y las que hacen hombres, no, todas las películas se bareman, todas tienen puntos, todas pasan por procesos de subvención pública y también de mucho dinero privado, o sea, cualquier industria española, desde la Ford hasta, bueno, más que no, como están grabando no voy a decir más marcas, pero que cualquier industria española está subvencionada. El cine también, es una industria subvencionada, pero no solo se subvenciona el cine. Y también me gustaría que nos quedara claro que el cine es una industria que genera cientos de miles de puestos de trabajo, igual que cualquier otra industria en España, y que todas las industrias en España tienen dinero público detrás. Partiendo de esa base, es cierto que las medidas positivas que se han implementado concretamente en el ICA y en las ayudas públicas al cine y al cine hecho por mujeres, no solamente como dirección y guión, sino ya hemos entrado también ya en el apoyo sobre todo a departamentos técnicos y jefas de equipo. Es decir, pues lo que comentabais es que
no hay directoras de foto, mentira. Es que no hay técnicas de sonido, mentira. Es mentira. Y cuando han tenido que buscarlas, porque si no, no tenían dinero para hacer la peli, de repente han aparecido un montón. Entonces, cuando forzamos a que el espacio de igualdad se abra, los resultados son clarísimos. Y este año hemos tenido, pues bueno, ayer estaba aquí Estíbaliz recogiendo un premio por 20.000 especies de abejas, que ganó su protagonista en Berlín. Carras Simón el año pasado solo de Berlín. Con Alcarrás, este año a Isabel Coixet, premio europeo. Quiero decir, tenemos una cosecha grandísima de cine hecho por mujeres, y no estamos hablando solamente de talento, estamos hablando de derechos, y las medidas se van a incrementar, van a seguir creciendo, porque asociaciones como CIMA estamos detrás y tenemos mucho trabajo por delante, pero también tenemos el apoyo del ICA. Y hay que seguir también concienciando que esto es el camino, y que este es el camino de la igualdad en España y en Europa, porque en Europa se sigue trabajando lo mismo. La ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos incluye la igualdad de género. Las instituciones europeas, estamos todos en esa línea, y el 50-50, que nos hemos puesto todas aquí, es el objetivo que por lo menos en España lo tenemos marcado para 2025, o sea que sea 50-50. Qué pena, ¿no?, tener que pensar que tenemos que llegar por lo menos a 50 de 100. Pero bueno, es el camino, sí hay que seguir. Me haces acordar que nosotros nos llamamos 50-50 en 2020, cuando nos creamos en 2018 y todavía existimos. Queríamos desaparecer, era el objetivo, pero no logramos. Entonces espero que ustedes logren, pero sí es mucho más lento que lo que esperamos. Nosotros analizamos cuando creamos esta subvención que más o menos 15% de las películas tenían paridad en los jefes de puestos, y hoy es más como 35%, entonces va mejorando. También pensamos que hay unas producciones que logran tener el bonus, pero tal vez no de las mejores formas, pero va mejorando. También queremos, ahora es solo para largometrajes, pero queremos que sea también válido para cortometrajes, porque el cortometraje representa la emergencia, los nuevos talentos, y es ahí, si no das la oportunidad a esas mujeres de trabajar en cortometrajes, no les dan las oportunidades de empezar en la carrera, de empezar un trayecto profesional bien. Y también, ahora hablamos de cine, pero la mayoría de los profesionales que trabajan en Francia, y me imagino que en España es lo mismo, trabajan también para televisión, para plataformas, y esto sería súper importante de involucrarlas también en este movimiento. Entonces intentamos ahora, hablamos mucho con los poderes públicos, con las instituciones, para hacer que también existan subvenciones para la televisión, que son mucho más horas, imagínense, de producción. Entonces nos dicen, no se va a poder, eso es muy complicado, registrar el género de la gente en informática y todo esto, pero seguimos cada año pidiendo que forman parte de los datos obligatorios, para luego poder también imaginar subvenciones para televisiones y plataformas. Y comentabas tú, Marta, ¿no?, la cuestión como de los festivales, que también ha sido como una de las reivindicaciones de, creo que en Cannes, como que se firmó como una especie como de acuerdo, ¿no?, que era un poco como que los festivales se comprometían a hacer algún tipo como de cribado, ¿no?, o de poner como más películas realizadas por mujeres, o sea, yo no sé, por ejemplo, en España quién lo ha firmado, ¿no? Nosotras presentamos una carta de paridad para los primeros festivales, pero claro, hablamos eso de cine, de televisión, de series, pero el público cuando accede a las salas de cine y a los festivales. Entonces, si las programaciones de los festivales, pues como veíamos en el ejemplo de Cannes, que decía el 5% de mujeres, Cannes es una cosa terrorífica, el número de presencia de horas femeninas es mínimo, y no hay excusas. Entonces, en España estamos intentando que los festivales tengan una carta de paridad. En algunas comunidades autónomas, las ayudas públicas a festivales sí que incluyen el fomento de la presencia femenina, no solamente en la selección, sino también en los equipos de selección de los festivales, en los jurados,
en las charlas, etcétera, que se busque la paridad, pero no en todas las comunidades autónomas en España existe ese apoyo. Entonces es importante atajarlo porque, volvemos otra vez, quién cuenta la historia, cómo se cuenta, cómo se representa a la mujer y los referentes, que eso lo hemos hablado antes, ¿no? Hablabas antes del se acabó, del movimiento que ha habido con el fútbol femenino este año. Qué importante es que unas niñas pequeñas que juegan al fútbol y les critican en el cole porque son un poco, la palabra está tan fea, marimacho, ¿no? Que se vean representadas por jugadoras de fútbol profesional que ganan Globos de Oro. Qué importante es eso, ¿no? Para sentir que lo que tú quieres hacer de pequeña funciona. Pues cuántas mujeres directoras que, como comentabas, están en la escuela, pero si luego al salir de la escuela no hay referentes, no hay a quién te quieras parecer, porque al final nos construimos así. O sea, tú tienes como una imagen de quién quieres ser, qué quieres hacer de mayor, a quién te gustaría parecerte. Si no hay referentes femeninos, las niñas, las jóvenes, piensan que no lo pueden hacer o piensan que va a ser muy difícil. Y eso se une a la infantilización que se genera con respecto, en este caso, ¿no? a las producciones y al trabajo audiovisual. El cine de chicas, pues esto, lo que le gusta a las chicas, no sé, pues como el cine de tacitas. Bueno, pero sí, eso lo hablábamos. Y eso hay que romperlo antes, ¿no? también. Claro, que parece que el cine hecho por mujeres, ¿no? Que es como una etiqueta ya en sí misma, que son pues pelis suavecitas, ¿no? Muy intimistas, de llorar un poquito y tal. No es porque solo queramos hacer eso, es que no nos llega el presupuesto para más. O sea, no es que no podamos hacer un Marvel o una peli de terror o una peli de un thriller, es que no tenemos presupuesto. Entonces, al final, haces cine con lo que tienes, con los recursos que tienes. Y bueno, pues lo más fácil es, ¿no? Pues dos personajes, un buen guión y tiras, ¿no? Porque lo que quieres al final es contar tu historia y ser vista y que ser tenida en cuenta y meter la patita un poco para que te dejen entrar en esa rueda de señores que son los que mandan en el audiovisual, pero no es porque no estemos capacitadas ni porque no nos guste ese tipo de cine, sino es porque tenemos, o sea, hay estudios que tenemos menos de la mitad del presupuesto, ¿no? No sé la cifra exacta, pero sí que es una pasada la diferencia, ¿no? Entonces, luego también hablabas de los referentes, y ya no solo cuando hablamos de directoras, ¿no? Que al final, pues la directora tal, también en otros puestos, o sea, yo no sé, la gente joven que ahora está a lo mejor acabando el instituto y que puede optar a estudiar cine, si sabe que las mujeres, las chicas, que pueden ser sonidistas, que pueden ser directoras de foto, que pueden ser compositoras de bandas sonoras, no sé si saben que pueden ser eléctricas. O sea, hay puestos que están como súper masculinizados, que parece que en el cine están las maquilladoras, las de vestuario. Bueno, el director de producción, yo creo que sí que ahí es como el tope de poder que nos han concedido a las mujeres, ¿no? Pero ya está, o sea, es como que en la base hay muchos puestos de mujeres, pero según va subiendo es como que está más relegado a los hombres, al final son los que toman las decisiones de las historias. O sea, yo tengo mi bandeja de entrada de emails llenos de no, y eso cuando tengo la suerte de que me den una respuesta a que pues las historias, los proyectos que tú propones a las distribuidoras grandes o a las productoras más grandes, porque al final las necesitas para tener más presupuesto o para acceder a un ICA, y no interesan porque no hay un hombre detrás. Y mis nombres tampoco todos, sino los 4 nombres que al final son los que hacen las películas. Entonces, bueno, lo de la representatividad es importante por los referentes y porque nuestras historias merecen ser contadas, pero también queremos contar historias. Las intimistas están muy bien, pero queremos contar también otro tipo de historias. Queremos, lo que dices tú, tener derecho a acceder a un dinero que al final es público. Sí, bueno, también un poco relacionado con el romper un poco ese ritmo de camaradería rara que encuentras y que te hace imposible entrar, porque al final una producción no deja de ser montada como una mini familia que va a estar unos meses trabajando y al final es natural, es normal que tiendas a acoger a la gente con la que tienes confianza, con la que has hablado antes, con la que te has tomado algo en un bar y te llevas bien y tienes buenos referentes, y porque al final son producciones que llevan mucho dinero o que lleven pocos, mucho trabajo, y montar una producción con un equipo técnico, artístico, etcétera, pues bueno, al final son relaciones también de confianza. Entonces,
entrar en ese círculo de confianza que ha sido monopolizado por los hombres, pero porque históricamente los que tenían acceso al dinero por la estructura social eran ellos. Las mujeres estaban relegadas a otro plano, al plano doméstico. Entonces, cuando las mujeres empiezan a acceder al plano profesional en todos los campos, de alguna manera ha habido que romper muchas barreras, pero en el caso del cine cuesta más porque se incorpora ese elemento del colegueo, que eso es muy difícil de definir. Y entonces, por eso las ayudas públicas son importantes, para que no solamente haya colegues, también haya profesionalidad y haya también confianza, ¿no?, en que una directora de foto es capaz de coger la cámara y tirarse al suelo como un tío. Claro que sí, lo que es al final es cuestión de fuerza física, o una sonidista que tiene que andar con la pértiga y no tener que escuchar en un plato, un rodaje: nena, ¿vas a poder tú con la percha? Pues sí, puedo con la percha, hijo, y te digo más cosas. Entonces, esas cositas que a lo mejor en otros planos no sería normal escuchar, en el cine, en el audiovisual, todavía se escucha. Entonces, por eso estas acciones todavía son necesarias. Y lo que también decimos mucho para convencerlos que todavía no están seguros de que hay que pues sí, luchar para más igualdad y paridad, es que tenemos un interés también comercial en esto, porque analizamos con nuestros estudios, por ejemplo, que si no hay muchas mujeres en los equipos artísticos y de producción, no va a haber muchos personajes femeninos principales en las películas. En 2019 nos dimos cuenta que si el equipo es masculino, va a haber 38% de personajes principales mujeres en las pelis de 2019, y sube a 50, 55 cuando hay una o varias personas profesionales femeninas en el equipo. Y nos damos cuenta que, bueno, en las pelis va a haber también visión gracias. Va a haber clichés, está más fácil esta palabra, sobre los personajes femeninos. Y lo que sabemos es que si tenemos personajes más diversos, si el público se siente conectado con los personajes que ve, va a tener ganas de ir al cine y de verse y de entender y de ver su realidad en el cine. Entonces hablamos mucho, creo, actualmente de la crisis del cine. La gente tiene ganas o no de ir al cine, pero tendrá más ganas si se renueve un poco también los relatos y la narrativa, si estamos capaces de cambiar esto es súper importante lo que dijiste de las costumbres que tenemos de emplear, y que es importante saber que trabajamos con gente que sabemos que trabajan bien, pero también es tomar riesgo. El arte es tomar riesgo, y es tomar el riesgo de juntarse con nuevas personas, nuevas miradas, y eso también es tener equipos artísticos y técnicos más diversos de género, pero de todo tipo también, de otros orígenes social y económicas, de otros orígenes geográficas también, etc. Sí, es súper importante lo que has dicho tú en cuanto a los personajes femeninos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay problema también con la edad de las actrices, ¿no? Que parece que a partir de los 40 desaparecen, o sus personajes están supeditados a los hombres, es la mujer de, es la madre de, es la abuela de, personajes, actrices mayores que sostengan la trama por sí mismas, o que tengan una historia, hay poquísimos realmente. Es como que las actrices a partir de cierta edad desaparecen o quedan ahí diluidas a la sombra de los personajes masculinos, o las actrices más jóvenes están, por lo que dices tú, muy estereotipadas, muy sexualizadas. Entonces eso es terrible, y eso es porque la cabeza pensante que hay detrás pues suele ser un hombre, ¿no? Que les parece pues, que es perpetuar pues, ese tipo de historias. Sí, pero luego a la vez, por lo menos en España, quien más va al cine son mujeres, y mujeres de más de 50 años, que también son estudios. Entonces, es cierto que estos colectivos de mujeres que van mucho al cine, más que los hombres con unas edades, como digo, más de 50 años, realmente irían mucho más al cine si vieran en la oferta de las pantallas y de las salas
pues obras con las que se sienten más reflejadas y más representadas. Entonces, al final, es que es una cuestión de... Esto es business, o sea, es negocio, que no, vamos, a todos les interesa. Salí el otro día, la acción esta que montaron bueno, en Cannes, como que fue en origen de la Embajada de Suecia, creo que fue, del Instituto Cinematográfico Sueco. Y en una entrevista sí que decían que al haber posicionado este tipo de acción, en esos mismos años fue como que 2 películas suecas llegaron hasta los Oscars, ¿no? O sea, como decían, como que al apoyar una cosa al final es como que toda la industria es como que encajó. Y bueno, también alguna otra razón más como para defensa de este tipo de acciones que posicionan al final cualquier cine nacional más allá de la propia nacionalidad. Y yo sí que quería preguntar un poco, ¿no? O sea, como que creo que en las mismas organizaciones tenéis como proyectos de laboratorios, de acompañado, de diferentes cosas, ¿no? Y luego también está un poco como las actitudes individuales que cada cual puede tomar en diferentes proyectos, ¿no? A la hora de cómo crear como diferentes entornos laborales, que es un poco las cosas que se ven como que son necesarias, ¿no? Entonces, un poco, si queréis un poco entrarle por ahí a ese tema. Sí, encima tenemos varios proyectos de mentorización y de apoyo a la creación. CIMA es una asociación que trabajamos sobre todo con las cuotas de las socias, o sea, es un poco con lo que nos sustentamos todas. Y luego tenemos diferentes proyectos en los que entran directamente a la organización, Ministerio de Cultura, Netflix, Amazon, etc. Entonces, a ver, son compañías que, sobre todo Amazon y Netflix, que quieren pues, tener presencia también en estos proyectos de igualdad de género, que también les viene muy bien a ellos para posicionarse como, bueno, en principio aparentemente, empresas que colaboran. Entonces, con Netflix tenemos CIMA Impulsa y CIMA Mentoring One to One, que son unas líneas de apoyo a creadoras que tienen que ser socias de CIMA y que presentarán un guión, un proyecto, y depende de la línea, hay tanto Impulsa como Mentoring One to One. Pues en el caso de Mentoring One to One se selecciona un proyecto por cada especialidad. Entonces tenemos pues, un proyecto de compositora musical, un proyecto de editora de foto, un proyecto de guionista, de documental, ficción, animación, etc. Y cada uno de los proyectos seleccionados tiene a una mentora que se vincula a la mentorizada y que la acompaña en el desarrollo de ese proyecto durante un año aproximadamente. Y entonces, que también es de una especialidad, es decir, una directora de foto con una directora de foto, una compositora con una compositora, etc. ¿Qué hace? Pues hace crear redes, pues eso, romper los espacios de desconocimiento y entrar en el espacio pues eso, de conocer a nuevas personas y de la confianza y vincular. No solamente, al final los proyectos creativos, hasta que llegas a levantar una producción, son muy solitarios, pues que tiene que estar componiendo, escribiendo un guión, etc. Son espacios muy solitarios que se ayuda mucho a tener una red, por eso las asociaciones son fundamentales para crear redes. Con CIMA 10, que es el proyecto que tenemos con Amazon, va dirigido a escuelas de secundaria, bachillerato y escuelas de formación audiovisual. Entonces también pues, a los alumnos y a las alumnas se les pide que creen unos guiones vinculados con el decálogo de igualdad que tenemos publicado CIMA, con el que ha colaborado Amazon. Y esos guiones pues, bueno, se revisan, luego los ruedan, los presentan, tienen un premio también al final del año. Bueno, al final son diferentes acciones con las que intentamos un poco dinamizar el conocimiento de las profesionales. Más allá de que bueno, pues cada delegación tiene sus ritmos, sus marchas, pero ese es un poco el camino por el que vamos. También con el colectivo 50-50 tenemos proyectos muy parecidos, también apoyados por Netflix, está por todos lados, pero qué bueno si es para apoyar proyectos de tutoría también, también one to one para apoyar a nuevos talentos que son sobre representados en el cine y en el audiovisual. Entonces tenemos ese programa, intentamos apoyar entre
bueno, más o menos 50 jóvenes por año. Y también llevarlos a festivales. Este año los llevamos en varios festivales para asistir a masterclass, que sean también, a pesar de la relación one-to-one con su mentor, que puedan también entrar en un entorno de relaciones, porque así es en nuestra industria, muchos contactos, la importancia del networking y todo. Entonces les hacemos formar parte de una red. Y también tenemos otro proyecto que son muy complementarios, que es el directorio, que es para dar visibilidad a las profesionales que ya tienen una carrera. Entonces es diferente público, pero que para que puedan visibilizarse, para que puedan ser visibles con gente que está empleando. Y lo usamos bastante. Ya estamos felices porque hubo una serie hace poco de una directora que es también escritora, que anunció en los periódicos que hizo todo su equipo en nuestro directorio. Entonces sí sabemos que funciona, y es para visibilizar a compositores de música, todo tipo de empleos en el cine. Y también es mucho trabajo moderar la plataforma, hacer que todos los trabajos estén reflejados. Tenemos sectores muy complejos como el cine de animación, que tenga trabajos muy precisos de dibujo, de técnicos, etc. Y es muy importante para nosotros estar presentes en esos dos temas, que es apoyar a que haya talentos emergentes de mujeres, y dar visibilidad a las que están, pero que a veces no logran a volar, no logran tener una carrera importante. Nos dimos cuenta que muchas mujeres se quedaban en el cortometraje mucho tiempo, cuando un hombre va a hacer como 2, 3 cortometrajes y ya va a pasar al largometraje. Como hay una carrera que, bueno, ¿cómo se dice? El plafond de verre, no se dice igual, techo de vidrio, de cristal. Okay. Pues sí, que para como explotar este techo de cristal se necesitan herramientas muy sencillas así, pero que cuesta mucho trabajo en desarrollar y completar. Y también lo que hicimos es dar herramientas a la profesión, porque nos dimos cuenta que en cuanto a las violencias, la gente se quedaba muy sin saber qué hacer, ¿no? Y entonces escribimos libros con contactos, con protocolos, para que sea muy sencillo qué hacer cuando alguien te viene a decir que vio algo en el rodaje, que vio algo en un festival, o que sufrió de una discriminación, de una violencia. Y entonces sí, escribimos y elaboramos con las instituciones documentos muy sencillos que compartimos de manera muy larga, para que sepamos cómo hacer para redactar en estas situaciones. Esos son como los 3 proyectos más grandes. Y también seguimos la sensibilización en las escuelas, en las empresas, para presentar nuestros estudios. Seguimos cada año presentando nuevos estudios. Por ejemplo, hace 3 años hicimos un nuevo estudio sobre la crítica, porque hablamos de distribución, hablamos de explotación, pero si solo hay hombres que critican las pelis, falta una mirada en las pelis, ¿no? Entonces también para analizar un poco quién decide que son las buenas películas o no. Y también hacemos estudios sobre las representaciones, con lo que decía hace poco sobre qué damos a ver en nuestros relatos sobre también la igualdad de género y las discriminaciones. Así es un poco lo que hacemos. Bueno, y a nivel individual como productora, que al final mi labor es conformar un equipo y seleccionar una historia que se va a contar. Yo, por ejemplo, mi último proyecto, que es un largometraje que se llama Ancestral, el equipo técnico está prácticamente conformado por mujeres, de un porcentaje de un 70-80%, y el elenco son 5 actrices, es íntegramente femenino, con actrices entre los 30 y los 70 años. Creo que darle
que las productoras le demos espacio y voz a las técnicas y a las actrices, pues también es importante a nivel individual, ¿no? Luego pues necesitamos el apoyo de las instituciones, pero creo que también el cambio es nuestra responsabilidad como profesionales, también como espectadoras a la hora de elegir el contenido que elegimos, que es súper importante. Al final, cuando nos sentamos frente a la tele por la noche en Netflix, pues es que hay muchas películas dirigidas por mujeres, pues vayamos ahí al Filmin y a Netflix y veamos ese cine, apoyándolo también como espectadores. No sé si queréis, es que estamos aquí como hablando, no sé si queréis participar alguien. Hay gente de festivales también, bueno, ya veo la mano. No, da igual. Vale, se te oye. Buenos días, espero no salir de aquí con más enemigos de los que ya tengo. Dos cuestiones. Una en relación a la edad de las mujeres, de las actrices, en este caso. Yo creo que este año los dos grandes premios a las interpretaciones femeninas, será ya 25 y 24, va a ser los dos seguramente para una actriz de más de 50. La actriz más premiada este año en España es una actriz de más de 70, la que tuvo perfectamente, participa en los últimos proyectos. Ya, no sé si lleva ya este año con París, 12 o 14 o... Vamos, yo creo que se lleva algo ya. Y probablemente, y el otro Goya y el otro Pedro seguramente se lo llevarán a Portillo, o seguramente, aunque me gustaría de todo lo que hace la muy bien. Entonces yo ahí creo que están suficientemente representadas las actrices mayores, no solo representadas, sino muy premiadas, como salvo excepciones lo puede ser de esta forma. Como cuando se dan premios a las trayectorias a técnicos, actrices, actores de menos de 30, donde el pinche no me sale. No. A ver, no estoy del todo de acuerdo, quiero decir. Es como aquí en Aragón, por ejemplo, enseguida pensamos, ¿no?, en Paula Ortiz o en Pilar Palomero y decimos, vamos, ¿cuántas directoras hay? Pero que nos suenen no quiere decir que estemos bien representadas, seguimos siendo una minoría. En el caso de, es cierto, Luisa Gabasa es una actriz muy premiada, con París 70 está llevándose muchísimos premios, hace un trabajo increíble, además vi el corto la semana pasada, es impresionante. Yo lo que me refería antes es más a las historias que se les dan a estas actrices mayores. Al final, Luisa está haciendo en París 70 el papel de una mujer que se está muriendo. Realmente no sabemos nada de ella, ni de lo que hace, ni es una mujer que está en la cama muriendo. O sea, al final el protagonista es su hijo. Entonces, a eso me refiero. Yo, por ejemplo, en Ancestral, en nuestra película, las 4 actrices que son mayores de 50 años, que son Emma Suárez, Consuelo Trujillo, Ana Fernández y Luisa Gabasa, son personajes independientes, fuertes por sí mismos, que cuentan su historia. No son madres de ni mujeres, son ellas, sabemos su historia, su trayectoria. Eso es a lo que me refiero. Es como, por ejemplo, en el cine. El otro día leía un artículo que me parecía terrible de la película Top Gun, creo que es, ¿no? Que Tom Cruise sigue haciendo su mismo papel que hace, no sé, 20 años, pero su compañera la han sustituido por una chica joven porque ella no está permitido envejecer para nosotras, ¿no? Tom Cruise puede seguir saliendo, con no sé cuántos años tiene Tom Cruise ya, 60 o no sé, pero su mujer, o sea, la chica, que no me sale ahora el nombre de la actriz, no es válida ya, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y así pasa constantemente. También leí el caso, no sé qué película es, que Angelina Jolie hace de madre de un actor y se lleva un año. O sea, es que es muy heavy lo que pasa con las actrices. Entonces, sí que es cierto que hay actrices pues, como Blanca Portillo, Luisa Gabasa, que son ampliamente reconocidas. En Más Suárez, por supuesto que sí. Pero seguramente sí. Ojalá hubiese aquí una actriz ahora mismo hablando y te diría que están cansadas también de que les den siempre los mismos papeles de madre, de mujer, de tal. O las actrices jóvenes, que hay un montón de actrices de 30 años, están siempre súper sexualizadas en sus papeles. Siempre. Entonces, creo que eso hay que cambiarlo. Y eso lo cambiamos las creadoras que somos mujeres. Cuando hay un creador o un directivo detrás que es hombre, se sigue perpetuando en general. Estamos hablando en general, obviamente hay excepciones, pero se sigue perpetuando eso y eso es lo que hay que cambiar.
decirle a los guionistas o las guionistas qué historia tienen que escribir para determinados personajes. Es decir, el guionista, creo que es chico de París 70, hizo una historia de una señora que podía haber hecho una historia de un señor y que la cuidadora fue la hija, en este caso la señora mayor que es el de la vale. Eso por un lado. Yo no sé si también se debe imponer a las guionistas el tipo de papeles que se tienen que escribir para hombres o para mujeres. Vale, otra cuestión que me gusta, la que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con esto, en la que sí que no estoy nada de acuerdo por la pequeña parte que me puede importar. Si partimos de la premisa de que el talento no tiene sexo, ¿vosotras creéis que los seleccionadores jurados de los festivales, más allá de ver la peli, el corto, primero ven quién lo dirige? Yo lo que creo es que cada persona partimos de un condicionamiento cultural, de una experiencia, de un bagaje, de un todo, que nos posiciona delante de las películas para verlas de una manera o de otra. En el momento en el que tú generas comités de selección que parten de un mismo tipo como de experiencias vitales, eso, quiero decir, o sea lo que sea, va a tirar para un lado o para el otro. Sientes en un jurado a 25 bomberos o a 25 personas que, yo qué me sé, que hayan hecho 3 másteres, teoría crítica, film, análisis, todo lo que quieras en un compendio. Entonces, simplemente como partiendo de esa base, generar espacios en los que haya la mayor parte de diversidad, yo creo que es una apuesta en derechos humanos, democracia, pluralidad, diversidad, tal. O sea, yo me lo planteo desde ahí, porque yo misma, por ejemplo, quiero decir, por ejemplo, para mí, programar, seleccionar películas es una cuestión como de compartir lo que más te gusta. Pero yo, por ejemplo, me identifico como que yo tengo ciertos temas o ciertos tics que me generan algo que otras personas no. Entonces, asumo que eso nos pasa a todos y a todas. O sea, yo lo vería desde ahí. En cualquier caso, el talento, como dice usted, no tiene sexo, pero el acceso sí que tiene sexo y género. O sea, la facilidad de acceder. El talento, quien lo tiene bien y quien no también. No tenemos por qué tener todos talento, ni se da por hecho que todas las películas que han ganado Oscars en la historia del cine sean gente talentosa, ¿no? O sea, eso sería otro debate. El acceso es lo que no es igualitario y nos lo dan los números y las cifras, ¿no? O sea, eso es incontestable. Y ahí es donde se tiene que trabajar. En caso de un festival, yo dirijo un festival de cine también en Valencia y he sido jurada de festivales y programado para otros festivales y conozco perfectamente cómo funcionan las dinámicas. Y es muy importante que independientemente del criterio del festival, que sea un festival de cortos, de largos, de temática, la temática que sea, es muy importante la variedad de miradas. Y las miradas tienen que ser variadas para que luego al público le llegue una representación diversa de lo que está sucediendo en el cine. Porque si eres un festival de cine que quieres hacer una muestra del tema que sea, me da igual, tienes que incluir todas las miradas. ¿Y cuesta buscar más? Pues sí, cuesta, pero bueno, nuestro trabajo también obliga a que busquemos y cuando busquemos, pues encontremos. Pues había por terminar que nos podíamos demorar muchísimo. Sí, he sido jurado en una sección, he tenido que ver 10 cortos, he visto 10 cortos, y lo último que he hecho ha sido enterarme si era de un realizador o de una realizadora. Más cuando en una sección de una cinematografía que no es muy próxima a nosotros, que es la latinoamericana, todavía menos me he preocupado antes de ver los cortos, incluso antes de tomarme mis notas, de ver si era de un realizador o de una realizadora. Sí, pero eso como jurado está muy bien que lo hagas. Que a ti como jurado ya te ha llegado la selección. No, quiero decir, a ti como jurado... A participar... A ti como jurado ya te llega la selección caso del festival. Sí. Entonces tú como jurado realmente tienes que valorar las obras que estás viendo. Pero es importante que los comités de selección de los festivales ya sean diversos para que luego los jurados, cuando tengan que ver las películas, esa selección ya está hecha. Y también a la hora de valorar las películas, para mí es importante que los jurados sean lo más paritarios posibles a la hora de discutir la película, no a la hora de decir hay 2 guionistas, mujeres, 3 hombres y sacar aquí el cálculo, sino a la hora de comentar realmente las apreciaciones que se pueden ver en una reunión de un jurado.
ahí estamos hablando un poco, ¿no? de la diversidad, no de decir vamos a puntuar más o voy a mirar si son mujeres o hombres cuando me estoy valorando como jurado. Al final la paridad tiene que estar también en el comité de selección. En el comité de selección tiene que estar la paridad, ahí, claro, sí, totalmente. Bueno, ya por terminar, estábamos dos chicas y yo, con lo cual no había paridad, había mucho más de paridad en... Bueno, pero compensa 200 años previos de... Es decir, que además, con una de las dos somos amigos y a la otra ha sido un placer conocerla. Es decir, que estoy encantadísimo de haber estado en minoría en el jurado. De todas maneras, ya así por terminar, a lo mejor habría que plantearse en los festivales, igual que cada vez es más habitual cuando mandas un currículum a una empresa que ya no hay foto, alto, bajo, guapa, pero a lo mejor en los cortos, en los festivales, por largo, tendrían que ir sin créditos. Para no... Sin créditos, sí, claro. Eso no se puede hacer, es imposible. Ya no sé si es imposible. Es una forma de poder pensarlo. No sé si es de un realizador, una realizadora, una china, un coreano, una persona de no sé dónde, alto, bajo, guapo, feo. Yo veo la obra y yo valoro la obra, sin saber de dónde viene, ni a dónde vas, ni quién es el director. No, pero si tú eres un festival de cine, por ejemplo, internacional, ¿no? Pongamos por caso de cortometrajes, y estás buscando una variedad en la selección, por ejemplo, si yo, en el caso de mi festival que hacemos en Valencia, si yo no mirara dónde vienen las películas, sería un festival exclusivamente de cine francés. ¿Por qué? Porque Francia produce a punta pala, entonces, por cantidad, solamente serían películas francesas, seguramente dirigidas por señores, eso ya no entra. Pero sería cine francés solamente porque viene muchísimo, producen un montón. Hacemos mediometrajes nosotros, entonces encima hay ayuda específica a mediometrajes en Francia, entonces vienen muchísimos. Si yo quiero tener una selección variada, tengo que buscar la película coreana, que igual me han llegado 3, una de Taiwán, 2 de Brasil. Y hago esa búsqueda, y todos los festivales hacemos esa búsqueda consciente de una variedad en la selección, en el caso de la procedencia, si queremos ser internacionales de verdad. En el caso de la presentación de género, es lo mismo, hay que buscarla, y para que sea variado de verdad. Y es un trabajo, está dentro de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad como programadoras y como qué ofrecemos al público. Una sala de cine, una filmoteca. Las bibliotecas también tienen esa responsabilidad, son sedes públicas, tienen posibilidad también de hacer una programación variada y diversa. Y es que es ley, es justicia, o sea, vamos ahí, no sé. Hay una palabra que se diga. Hola. Bueno, creo que habéis explicado muy bien cómo se da dentro del cine lo que en otros ámbitos se puede llamar como nos someten al silencio patriarcal. Es algo que se da sin que los hombres lo necesiten hablar, simplemente porque estamos todos atravesados, y en especial los hombres, por un tipo de pensamiento, pues eso, patriarcal, ¿no? Entonces yo creo que ese silencio solo se rompe de una manera, ¿no? Que es como habéis hecho vosotras, asociándoos, creando, dando voz a las mujeres. Y dicho esto, ya lo habéis explicado muy bien, me gustaría saber si creéis que el que haya habido un movimiento feminista en estos últimos años tan importante, hayamos salido tantas mujeres a la calle, eso os ha favorecido para que esa voz haya sido más escuchada. Eso por un lado. Y por otro, si como asociaciones o tú como productora y tal, os planteáis también el que haya un tipo de cine de mujer que luche contra el sexismo, que es decir, que es muy importante los referentes, para mí me parece fundamental esa lucha para que haya mujeres en el cine en todos los ámbitos, pero también que haya un tipo de planteamiento, ¿no? Porque en la política, por ejemplo, ya hemos descubierto que no es garantía de que una mujer llegue al poder o en una empresa para que se hagan las cosas de forma diferente, ¿no? Que también es importante esa visión no
no sexista. Pues tal vez para responder a la primera pregunta, yo creo que sí está mucho relacionado lo que pasa en la sociedad hoy y lo que cambia en el cine también de los últimos años. Por ejemplo, en el cine francés siento que llegan muchas mujeres de las escuelas, de hecho, y que no aceptan lo que aceptaban hace decenas otras mujeres, y que va cambiando y es una super evolución y hay que acompañarla porque pues siguen trabajando juntas varias generaciones que no se entienden varias veces, entonces hay que acompañar este cambio, es muy importante y sí, aprovechamos de que el tema del feminismo forme parte de la sociedad, que haya tantas marchas, que esté más mediatizado hoy, es súper importante. Y sí, hay que acompañar a esta nueva generación de mujeres que exigen igualdad de salario, que exigen que haya mujeres en los equipos artísticos y técnicos, que exigen que no haya violencias ni sexistas, ni violencias físicas, etc. Y es muy importante. Y doy un ejemplo de una directora francesa hace poco que llegó en una producción y exigió que hubiera guardería en sus rodajes, porque tenía varias jefas de puestos que estaban vacilando en aceptar o no el trabajo, porque sus esposos, que también trabajaban en el cine, habían favorecido sus proyectos y ellas se quedaban sin saber qué hacer. Este tema no lo hablamos, pero es muy importante también que en el siglo de hoy sigue siendo un freno para las mujeres, cuando se supone que ya la seguridad social y todo favorece que no pongamos nuestras carreras de lado, pero entonces todo esto está cambiando con el cambio societal y es muy importante y interesante analizarlo. Sí, yo lo que comentabas de las historias, lo decíamos antes, ¿no? Que el cine tiene un componente social, de mensaje, un componente transformador, y el mensaje de las películas es súper importante. Nosotros, por ejemplo, en Ancestral, es una película, es un drama, pero es de género fantástico, pero tiene un mensaje feminista, un trasfondo muy feminista, precisamente de ruptura con el patriarcado. Aunque está disfrazado de género fantástico, hay un mal ancestral, pero estás hablando del patriarcado, del sistema que a las mujeres nos ahoga y no nos permite avanzar, ¿no? Lo que decías ahora no estaría para otro debate, ¿no? Pero el tema de la conciliación creo que es clave en que las mujeres accedamos a los puestos de liderazgo dentro del sector audiovisual, bueno, y en otros sectores también, ¿no? Pero en este concretamente creo que son pocos los hombres que renuncian a proyectos o a viajes, a festivales o a formar parte de un rodaje para quedarse en casa cuidando de sus hijos. Normalmente somos nosotras, que al convertirnos en madres, las que, bueno, aparcamos un poco nuestra carrera o aceptamos otro tipo de proyectos para el cuidado, ¿no? Y eso pues sigue siendo así. Sí, te agradezco mucho tu pregunta, porque sin el feminismo no seríamos nada. Y creo que, evidentemente, ni las mujeres como nacemos feministas, ni los hombres como nacen machistas. Estamos rodeadas y acompañadas de hombres feministas maravillosos que caminan con nosotras y que también el patriarcado nos atraviesa, a hombres y mujeres. Estamos atravesados por el patriarcado y por esa estructura que, bueno, pues que desde hace muchísimos años se está rompiendo. Entonces, gracias al feminismo hay asociaciones dedicadas al apoyo a la creación femenina y tenemos a hombres feministas también con nosotras en las asociaciones y en el camino. Entonces sí que entiendo que está claro que tenemos que caminar todos juntos y juntas en esto. Y otra cosa, no me acuerdo que te quería, creo que se me ha olvidado. Pero bueno, sí que si en el movimiento feminista esto no existiría, si en el movimiento feminista no habría cambio de leyes y si en el movimiento feminista no tendríamos las conciencias que tenemos, y como también nosotras mismas nos hemos ido deconstruyendo y volviendo a construir. Bueno, yo en mi caso personal y entiendo que de muchas de las que estamos aquí, así que es así. Pues igual
para ir un poco como cerrando, o sea, como el último punto era un poco así como medidas o cosas que creáis que son como los próximos como hitos o cosas así como que estén como en la agenda de las organizaciones. Un poco como tú nombrabas antes un poco este 2023, ¿no? 50-50. También ahora va a haber como un cambio como de, bueno, hemos tenido un cambio de ministros y hay como tareas ahí como encauzadas de que supongo que van a está pendiente por ahí sobrevolando la idea esta de la ley del cine, ¿no? Que hay como, pues, como que va a haber que hacer como lobby, ¿no? Para ver cómo eso. Y luego también, como en el caso español, se estaba nombrando antes de las elecciones que iba a haber también como una ley de que a nivel institucional en organismos iba a haber también como una paridad de cara a juntas y tal, que eso, pues bueno, si al final acaba materializándose, supongo que también acabará generando un montón de cosas en la industria del cine. Entonces, un poco como veíais así como... No, solo quería decir que lo que tenemos que trabajar más y pues por los próximos años es también en los comités en las comisiones de los centros nacionales de cine que decidan cuál pelis van a tener financiamiento. Entonces es también un lugar donde está difícil actuar porque no tenemos datos de manera muy transparente la mayoría del tiempo. Entonces para nosotros es un lugar donde hay que trabajar más los próximos años en ver si esos lugares son de verdad paritarios o no y ver si hay una diversidad de gente que compone esos comités de selección y esas comisiones de presupuestos de cine, y hay que seguir con todas las luchas en todos los sectores para que haya la paridad en todos esos sectores, y también reforzar. Nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Igualdad para reforzar las medidas de prevención de las violencias y de las discriminaciones, para que haya un mediodía de prevención en los rodajes sobre la igualdad y la lucha contra las discriminaciones. Esperamos que anuncien esto pronto porque es súper importante y vemos que hace falta todavía que todos estén sensibilizados a esos asuntos. Bueno, estaba repasando ahora las cifras. Tenemos ahora, se aprobó ya la Ley General de Comunicación Audiovisual y está pendiente de aprobar la Ley del Cine, que se aprobó el borrador en diciembre del año pasado, pero bueno, no llegó a materializarse la ley con el adelantamiento de las elecciones generales, y ahora se va a retomar otra vez la aprobación de muchas leyes que han quedado paradas en este año electoral tan raro que hemos tenido, y seguirán adelante. Entonces, en el caso de CIMA, en la ley del cine, sí que hemos intervenido para marcar un mínimo 35% de presencia de obra femenina solamente por ley, independientemente de las baremaciones del ICA. Y también esa ley va a estar incorporada dentro del plan de transformación y resiliencia de la Unión Europea, en leyes europeas que también están trabajando antes que nosotras por esta implantación de la igualdad de género en el caso del audiovisual. Y también, por otro lado, nosotros también tenemos ahora el reto de implantar protocolos de prevención de abuso sexual, de género y de poder en el audiovisual, que bueno, tanto Francia como Austria y otros países europeos van delante ya con ese tipo de medidas. En España no hemos tenido un MeToo, nada por el estilo, pero sí que hay, evidentemente, muchísimos problemas y muchísimos comentarios y denuncias no públicas internas de abusos sexuales, de poder y de género en rodajes y en producciones. Afecta muchísimo más a las actrices por todo lo que comentaba antes Marta. Al final el sector actoral es muchísimo más vulnerable a estas cosas por la manera que tienen que enfrentarse y ponerse, bueno, pues poner al final muchas veces su cuerpo en las producciones, pero todos los sectores, todos los departamentos están atravesados por problemas de abusos. Entonces estamos empezando nosotras
unificar los diferentes protocolos que se han ido aprobando, tanto en Cataluña como en Comunidad Valenciana, como en otras comunidades autónomas, hacer una unión total y informar sobre todo, como comentabas, cómo hay que proceder en casos en los que se vea pues, un abuso de cualquier tipo, porque muchas veces ni siquiera sabemos si eso es un abuso, si es una agresión, si se puede denunciar, si no, sí que hay muchísimo miedo a denunciar porque evidentemente te puedes quedar sin trabajo. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos ahora por delante desde CIMA y también desde los gobiernos autonómicos y el gobierno central. Así que espero que poco a poco lo podamos conseguir, pero es uno de los terrenos más complicados ahora mismo para poder gestionar. Bueno, yo a nivel Aragón animaría a las instituciones públicas, privadas, a los programadores de festivales a que siguiesen trabajando y que mejorasen el camino hacia una igualdad real de representatividad de los trabajos realizados por mujeres. Y nosotras como profesionales, como productoras, como directoras, guionistas, pues seguir apostando por contar nuestras historias y contar con el talento femenino y con las profesionales femeninas y mujeres que las hay. Y bueno, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que estamos en ello. También es la cuestión como de mantener el debate abierto, ¿no? O sea, como que al final parece como que si no se nombra, si no se habla, si no tal... Sí, cosas como lo de hoy me parece importantísimo. O sea, esto debería existir en todos los festivales, una jornada así. Porque es necesaria. Ojalá llegue un día en que deje de ser necesaria. Pero de momento hace falta seguir poniendo sobre la mesa este tipo de cosas. Pues... Gracias. Gracias. Muchas gracias.